Muy bien, quiero decirle en esta noche lo siguiente: la bondad de Dios y el perdón. Hace algunos días atrás el Señor me ha estado moviendo a poder tratar, ministrar, indagar, incursionar en el tema de la bondad de Dios. Y ha estado tan interesante que han salido una serie de cosas que para nosotros, en este caso para mí, es una revelación de cómo se maneja el Señor, de cómo es el Señor. Y por lo menos en lo personal, ha sacado de mí logismos, pensamientos, ideologías que yo tenía que en nada concuerdan con lo que Dios es. Quiero enviarle saludo a Nex Mendoza, Damaso del Basto, Fanny Estefane, Janina Robinson. Saludos para ti también, Janina. Por favor, comparta. Y hemos aprendido tantas cosas acerca de la bondad de Dios, y una de las que me ha impactado más es que Dios es bondadoso, es bueno, es amoroso, no importando el carácter que nosotros tengamos o la condición en la que nos encontremos. Dios sigue siendo eso. O sea que nuestra conducta, nuestras acciones no hacen que Dios deje de ser bondadoso o deje de ser amoroso. Dios es amor y Dios tiene bondad, es bueno. Y eso es lo que me trae es un gozo, porque no tengo un padre severo, aunque sigue siendo juez, sigue siendo justo, que va en contra del pecado, pero Él es bueno, Él es un Padre bueno. Y en esta noche yo quiero compartir contigo un tema que de hecho no lo he tocado en la iglesia, pero tiene que ver con la bondad de Dios. Y yo quiero que prepares tu corazón, porque vas a escuchar, sobre todo te garantizo que vas a escuchar cosas que posiblemente van a sonar un poco disonante en tu corazón, pero te garantizo que son bíblicas y que es el verdadero carácter de mi Padre. Quiero introducirme de la siguiente manera. Cuando pensamos en la bondad de Dios, es imposible no maravillarnos ante la manera en que ésta se manifiesta en su disposición para perdonar. La bondad de Dios. A pesar de nuestras fallas y rebeliones y desobediencias, Dios permanece fiel y lleno de gracia. Por eso yo decía desde el inicio que nuestra conducta, nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos no afecta lo que Dios es en lo absoluto. No le afectó antes, no le afectó ahora, no le va a afectar después. Dios sigue siendo bueno. Entonces Él está dispuesto a ofrecer el perdón que restaura nuestra relación con Él. Eso para mí es satisfactorio y creo que merece un gran aplauso de que Dios sea así. Este acto de amor es un reflejo directo de su bondad infinita, aclaro, infinita, y su deseo de vernos libres de culpa y reconciliados con su corazón. Porque Dios es bueno. El perdón de Dios no es superficial ni condicional. Oiga esto, el perdón de Dios no es superficial ni condicional. Sin embargo, es profundo, completo y transformador. En el Salmo 103, 10 al 12, el salmista describe esta bondad al decir: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos, como dice el escritor, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, en el antiguo pacto, David, bajo una inspiración, sin haber nacido de nuevo, tiene tremenda revelación en poder explayar desde adentro de su ser lo que realmente es la bondad de Dios. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras actitudes, a nuestro pecado o a nuestra ausencia de Él. Por el contrario, Dios se acercó a nosotros. De hecho, diríamos que Dios es tan bueno
que Él sabía que nosotros no podíamos acercarnos a Él y Él tomó la buena decisión de acercarse a nosotros. Entonces, este salmo lo que habla en una forma bastante clara y profunda hasta dónde Dios ha sido capaz de poder romper ciertos protocolos de su santidad con el fin de acercarse al hombre. Esta declaración nos muestra que el perdón de Dios no solo elimina nuestros pecados, sino también lo aleja por completo de nosotros, como que si nunca hubiesen existido. Hablando del pecado, de esa conducta, de esa circunstancia o de esa contaminación que en su momento, en un momento, nos alejaba de Dios. De hecho, esta enseñanza vamos a ver 3 aspectos claves de la bondad de Dios manifestada en el perdón. Su paciencia para darnos tiempo de arrepentimiento, de arrepentirnos, su disposición para perdonar incluso los pecados más graves y el perdón transformador, que es el perdón que tiene nuestra vida. ¿Okay? El perdón transformador y que ese perdón tiene nuestra vida. Al hacerlo, seremos confrontados con la grandeza de su amor y desafiados al extender ese mismo perdón hacia otros, reflejando la bondad divina en nuestras propias acciones. Y por eso le dije al inicio que este tema a nosotros nos va a mover muchos pensamientos, porque a veces creemos que Dios piensa como nosotros, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que renovar nuestro entendimiento al nivel de su pensamiento. Aunque Dios no deja de ser juez, justo, santo y odia el pecado, odia esa condición, sigue siendo un Padre bueno y amoroso. Veamos el primer punto: la paciencia de Dios para el tiempo del arrepentimiento. O sea, la paciencia de Dios para que el hombre se pueda arrepentir. Dios en su bondad demuestra una paciencia infinita hacia nosotros. Infinita, larguísima. Dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Demuestra que tiene una paciencia infinita hacia nosotros, dándonos oportunidades repetidas para arrepentirnos y volvernos a Él. Mire usted para qué es, para que nosotros nos podamos arrepentir y volvernos a Él. En 2 de Pedro 3:9 nos recuerda lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que habla de un Padre bueno, que aunque Él tiene un momento donde va a ejecutar lo próximo que tiene que ejecutar, Él quiere darle tiempo al hombre, al ser humano, para que proceda al arrepentimiento, para que pueda producir los cambios que Él desea. Y sigue siendo el juez, sigue siendo un Padre bondadoso, sigue siendo un Padre amoroso y sigue siendo un Padre justo, santo. Pero Él extiende su misericordia, su bondad, con el fin de darle tiempo al hombre para que pueda arrepentirse. De acuerdo a lo que dice 2 de Pedro 3:9. Esta paciencia, la palabra paciencia ahí es ser de larga duración. Esta paciencia no debe interpretarse como una indiferencia hacia el pecado, no, al contrario, precisamente Él sigue teniendo una postura contra el pecado que está en nosotros, asediando nuestra vida, pero aún eso no lo limita a poder brindarle a cada uno de los que estamos en esta transmisión la oportunidad de arrepentimiento. Así es que esta paciencia no debe interpretarse como una indiferencia hacia el pecado, sino como una expresión de su deseo de salvarnos de la misma. Quiero darte algún ejemplo bíblico. Pensemos en la historia de la ciudad de Nínive en el libro de Jonás. Dios le dio un plazo de 40 días. Imagínate, pudo haberlo hecho desde el primer día. Dios pudo haberlo hecho desde el primer día. Pero les dijo, de aquí a 40 días se va a ejecutar un juicio sobre este lugar. Si Dios no hubiera querido, o sea, si Dios hubiese querido ser
tajante y severo, que de hecho puede serlo porque Él es santo, porque no está de acuerdo con el pecado, porque Él nada tiene que ver con el pecado, porque Él es santo, Él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Desde el momento en que el profeta llega y sale, se acabó. Todos van a perecer a causa de la condición de pecado. Porque acuérdate que el pecado tiene consecuencia y es la muerte. Sin embargo, lo que llama la atención de esta historia es que el profeta pasa 40 días diciéndole al pueblo que se arrepienta. Entonces Dios les da este plazo de 40 días para que se arrepintieran de su maldad. Imagínate la bondad de Dios, que aún antes de que un juicio se ejecute por causa de la condición del hombre, Dios primero avisa lo que está sucediendo para que el hombre reflexione y el hombre entonces se alinee a la mente, al corazón y a la bondad de Dios. Cuando lo hicieron, dice, Él los perdonó. Fíjate, cuando ellos reaccionaron a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios, ellos, dice, Él los perdonó. O sea, Dios nunca quiso destruirlos. Dios quiso darle oportunidad para que el hombre se arrepintiera. Y estos hombres, esta ciudad, respondió al llamado de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó, demostrando su bondad al concederles tiempo para cambiar sus caminos. Es lo mismo que Dios hace con usted y conmigo. Dios nos da tiempo para que nosotros podamos volver a Él, arrepentirnos de la situación que se esté dando. Y en el momento en que el llamado de Dios está, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar la oportunidad de esa bondad de Dios, porque Dios lo que quiere es salvarnos la vida. Esta paciencia o esta manera tan maravillosa de mostrar la bondad de Dios también se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Dios nos habla de muchas maneras acerca de una conducta, una condición, un pensamiento o algo que estamos a punto de hacer o algo que usted puede estar practicando que a los ojos de Dios no es lo correcto. Entonces Dios te habla de muchas maneras, a través de su palabra, de forma directa, a través del consejo de otros creyentes, y lo más sorprendente, que esos creyentes a lo mejor no saben nada de lo que está pasando en ti y son movidos por la bondad de Dios para traerte un mensaje de corrección. Y también Dios te habla a través de las circunstancias, con el fin de que Él pueda llamar tu atención de tal manera que tú reflexiones y puedas pensar a tiempo y decir, ¿sabes qué? Este no es el camino correcto, esta no es la condición correcta. Dios me está dando oportunidad en su amor y su bondad para que yo responda al arrepentimiento, porque el total de todas las cosas o el fin que Dios busca en mostrar su bondad para que tú te arrepientas dándote tiempo es porque te quiere salvar la vida, te quiere salvar del problema, te quiere salvar de las consecuencias de las que vas a desatar si tú sigues en esa carrera. Pero Dios sigue siendo bueno. Otro padre no haría eso, otra persona no haría eso, te dejaría, porque Él diría, ahora que terminas te voy a enseñar lo que ocurre por no hacerme caso. Pero Dios no trabaja de esa manera. Entonces, a través de un consejo te habla de un creyente, de la circunstancia. Cada momento que nos da es una invitación a arrepentirnos y alinearnos con su voluntad. No es tiempo que te está dando Él para que tú sigas incurriendo en lo mismo. No lo interpretes de esa manera, porque Dios sigue siendo bueno, pero Dios es justo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo te voy a dar el tiempo necesario para que tú te arrepientas. Recuerda eso, el tiempo no es para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo cuando ya te diste cuenta que Dios te está dando tiempo para arrepentirte, sino que Dios te da tiempo es para que tú respondas a Él y hagas un cambio de pensamiento, un cambio de conducta contrario a lo que estás haciendo. Yo quisiera decirte lo siguiente: ¿cómo estamos respondiendo nosotros a la paciencia de Dios en las circunstancias que tenemos? ¿Estamos aprovechando este tiempo para arrepentirnos sinceramente o estamos ignorando su llamado? ¿Qué estamos haciendo? Porque recuerda que ignorar su llamado tiene consecuencias. Precisamente Él quiere prevenirnos de esas consecuencias. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no ignorar su voz, no ignorar su llamado. ¿Por qué? Porque su bondad se está manifestando
Y rechazar su llamado es rechazar su bondad. Un saludo para Irma Marina Fernández. Saludos y bendiciones para usted también. Así es que es importante que nosotros podamos aprovechar la paciencia de Dios. ¿Estamos nosotros ignorando su llamado? Reconocer la bondad de su paciencia debería llevarnos a tomar decisiones inmediatas para acercarnos a Él y correr con todo nuestro corazón hacia donde está Dios, hacia donde está su bondad. Lo segundo que quiero compartir contigo, que tiene que ver con la bondad de Dios y su perdón, es que cuando su bondad se manifiesta para manifestar su perdón, la disposición de Dios es perdonarnos aún de los pecados más graves que usted y yo hayamos cometido. Cuando Dios habla de perdón, no solamente está hablando de cosas livianas, sino está hablando de toda transgresión que usted haya hecho, de cualquier cosa, así sea lo peor que haya visto o lo que usted haya practicado. Dios puede perdonar esa condición siempre y cuando usted corra al arrepentimiento, usted corra a la bondad de Dios y aproveche el tiempo que Dios le está dando para que usted pueda reflexionar en su conducta. La bondad de Dios no tiene límites, preciosos. Esto se refleja en su disposición para perdonar incluso los pecados más graves. Seguro que ninguno de estos que yo voy a mencionar ahora usted ha cometido, pero si usted por alguna razón está en alguno de ellos, aún eso Dios lo puede perdonar si usted corre a donde Él, con humildad de corazón, con un corazón arrepentido. Claro que sí. No importa cuán lejos haya llegado o cuán lejos usted haya caído, su amor y misericordia están siempre disponibles para restaurar al hombre que ha infringido su ley. En Isaías 1:18, mira lo que dice y cómo el Señor lo refleja. Nos da una poderosa promesa. ¿Cuál es? Venid, dice, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si el Padre fuera un Padre no lleno de bondad, Él no te llamaría a cuenta. Y llamarte a cuenta no significa ponerte en tu sitio, ¿no? Si Él no quisiera ni siquiera darte la oportunidad de decirte, hijo, arrepiéntete, ven, conversemos, Él simplemente te diría, nada te diría, simplemente actuaría de acuerdo a la justicia divina de Dios, se actuaría de acuerdo a la justicia divina de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Satanás ganando ventaja por las condiciones que hacemos. Sin embargo, Dios no dice eso. Dice, mira lo que dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Qué significa eso? Vamos, conversemos. Vamos a poner en cuenta las situaciones. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con decir, vamos y pongámonos a cuenta? Es, cuéntame. A ver, séme sincero. Estoy esperando de ti una sola cosa, hijo. ¿Sabes cuál es? Padre, fallé. Padre, me equivoqué. Padre, me alejé de ti. Padre, no lo hice bien. Y aquí estoy, arreglando cuentas contigo, porque sé que tú me vas a dar la oportunidad de resolver mi vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Vamos a ver el contexto ahora. Dice, y estemos a cuenta. Y dice, y si vuestro pecado fuese como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En pocas palabras, Dios dice, ponte a cuenta tú conmigo que lo que tú hayas hecho, yo te lo perdono. Pero ponte a cuenta conmigo. Ven hacia mí. No huyas de mí. No te escondas. No desaproveches mi llamado, mi oportunidad de decirte, ven, hablemos. Porque el Señor está diciendo, en ese diálogo, en esa forma en que estamos conversando, prácticamente lo que quiero es que tú y yo arreglemos cuenta. Y lo que tú me tengas que decir a mí, yo te lo voy a perdonar. Yo te lo voy a perdonar. Imagínate cómo Dios piensa de nosotros. Hasta dónde Dios es capaz de llegar con nuestra vida. ¿Quién podrá desaprovechar tal oportunidad? ¿Qué persona sería capaz de rehuir de la bondad de Dios cuando Dios lo que quiere es salvarnos la vida? Ajá. Mira esto. Y vendrán a ser como blanca lana. Consideremos la conversión del apóstol Pablo como un ejemplo de lo que está diciendo Isaías. Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en Pablo. Antes de conocer a Cristo, Saulo perseguía y consentía en la muerte de los cristianos, de acuerdo a Hechos 1 al 3. O sea,
lo que quiero decir el texto, de acuerdo al sustento que estoy dando de lo que Dios dice en Isaías, que te voy a perdonar lo que sea, nada más que estemos a cuenta, es que el apóstol Pablo, Pablo o Saulo, era un perseguidor de la iglesia, pero él no solo los perseguía, les quitaba la vida. Era para quitarle la vida a alguno de ellos. Era para ponerlos a sufrir los peores castigos que podían existir. En pocas palabras, no tenía respeto ni a la vida de los cristianos, a la vida humana de los cristianos. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido así al momento. Podríamos decir que esto es un pecado grandísimo, grave, quitarle la vida, consentir en el maltrato de familias enteras, niños, adultos, jóvenes, hombres mayores, mujeres, con el fin de sacarlos de esta tierra por causa de Jesús, en ignorancia del apóstol Pablo. Pero ¿qué dice la Escritura cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús? Dice que antes de conocer, Pablo perseguía y consentía en la muerte de los cristianos. Sin embargo, la bondad de Dios lo alcanzó en el camino hacia Damasco, transformándolo completamente. Usted lo va a ver en Hechos 9:1 al 19. ¿Qué hizo Dios? Dios nada más lo único que le dijo, a Jesús lo único que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso es lo que le está diciendo. O sea, tú estás persiguiendo a mi gente, me estás persiguiendo a mí. Y si Cristo o la bondad de Dios fueran vengativas, créeme que adelante del cielo Saulo era un gran enemigo de Dios. Y Dios no lo miró como su enemigo, sino como una pieza importante por restaurar para que pudiera llevar su nombre más adelante. Imagínate cómo es la mentalidad de Dios. Yo no me imagino encontrarme a alguien que me ha destruido mi familia, mi vida y todo lo que representa mis intereses por causa de algo que él está equivocado. Y luego que yo tenga que decirte perdono, eso es algo divino, eso no nace solamente de eso. Ninguna persona sin Cristo puede hacer eso. Porque eso nace de la bondad de Dios. Entonces la bondad de Dios lo alcanzó y lo transformó completamente. Si Dios pudo perdonar y usar a alguien como Saulo de Tarso, entonces no hay pecado demasiado grande que su perdón no pueda cubrir en el día de hoy. Yo no he hecho nada en lo absoluto de las prácticas que hizo el apóstol Pablo con relación al pecado que estaba cometiendo en perseguir y quitarle la vida a muchos cristianos. Yo no he hecho eso. Sin embargo, Dios le perdonó a él. Imagínate la bondad de Dios, cómo es de grande en cuanto al perdón. Dios le perdonó a él. Y le perdonó de tal manera que Dios nunca le recriminó ni le echó en cara las cosas que le perdonó, ni tampoco lo apretó ni lo ajustó por las cosas que había hecho. Al contrario, le dijo, tú vas a ser un instrumento de mi mensaje para que otros puedan llegar a la salvación y al conocimiento del cual tú también en un momento eras ignorante. Este perdón ilimitado no significa que Dios minimice, de hecho, la gravedad del mismo, como lo dije hace un rato. Más bien destaca la profundidad de su gracia y su deseo de reconciliarnos consigo mismo. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice que si confesamos nuestro pecado, si confesamos nuestra condición, ¿cuál es el miedo de confesarlo si ya Dios lo sabe? Precioso, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si ya Dios lo sabe. Dios lo que te está pidiendo, ven, hablemos, confiésame eso. Vamos, pídeme ayuda. Yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar a salir de esa situación. Y tú dirás, pero ¿cuál es la razón? Primero, porque Él te ama. Segundo, porque hay bondad de Dios sobre tu vida. Y tercero, porque Dios te quiere salvar la vida. Porque ese pecado va a traer consecuencias. Y eso es lo que Dios está viendo que tú y yo a veces no vemos. O a veces lo vemos, pero lo queremos ignorar. Recuerda, ignorar una condición no anula las consecuencias. El hecho que yo ignore la ley de gravedad no significa que ella dejó de existir. Si yo me siento en un lugar donde no me puedo sostener, me voy a caer. Entonces, ¿para qué caerte y entender
de que eso es consecuencia de lo que tú y yo sabemos que está mal. Mejor corramos al arrepentimiento en el tiempo que Dios nos está dando para arrepentirnos. Entonces, la primera de Juan, de hecho, nos da un gran consejo. Dice que si confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que ni siquiera dice para perdonar nuestros pecados y luego pagar las consecuencias. No, dice limpiarnos de toda maldad. Es que es el deseo de Dios. Dios te perdona y quiere perdonarte de verdad, sacando de ti todo vestigio de maldad. En este punto podríamos decir, estamos cargando la culpa de los pecados pasados porque creemos que somos imperdonables. ¿Qué cosas crees tú que Dios no te pueda perdonar, que hoy en día no te permitan acercarte a Dios? No sé. Pero lo que tú tengas, o lo que tú hayas practicado, o lo que te tenga ahora con la cabecita grande y con temor de no acercarte a Dios, yo quiero decirte que Dios ya tiene disposición de perdonar esa conducta, esa actitud en ti. Él lo único que quiere es que tú puedas aprovechar el momento de arrepentimiento y venir a Él con esa hambre y necesidad de un cambio y una transformación. Y te aseguro que Él lo va a hacer. Saludos, Eufrosina Robinson. Saludos para ti también, preciosa. La bondad de Dios nos invita a venir a Él con confianza, sabiendo que su perdón está disponible para todos los que buscan, para todos los que lo buscan con un corazón sincero. Ahí está la bondad de Dios, para aquellos que aprovechamos esto. Creo que el domingo, precioso, estuve diciendo que el mensaje de la bondad de Dios no es para gente orgullosa. Un orgulloso jamás va a aprovechar la bondad de Dios, porque un orgulloso va a decir, yo no necesito eso. Uno que tenga falsa humildad va a decir, yo no necesito a Dios. Yo creo que yo lo puedo bregar solo. Este mensaje es para gente humilde, para gente que reconoce que le ha fallado a Dios, que sin Dios no pueden hacerlo bien, que necesitan la ayuda divina todos los días, que saben que la bondad de Dios cuando va por delante es lo mejor que nos puede ocurrir. Este mensaje es para personas que realmente hemos reconocido que sin Dios no somos nada. Este perdón nos libera de la culpa y nos da una nueva oportunidad de vivir bajo su gracia. Como tercer y último punto, quiero decirte que el poder transformador de la bondad de Dios en el perdón tiene la capacidad de crear en ti o de manifestar en ti una persona diferente. Por eso tiene un poder transformador. El perdón de Dios o su bondad en el perdón no solo borra nuestros pecados o los quita para siempre, en el contexto de que Dios no se acuerda más de ello, no quiere acordarse de eso, sino que también nos da un futuro lleno de expectativa y propósito. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a quedarnos en la misma condición en la que nos encontramos. Si Dios a mí me perdona la falta de mentir, y yo llego a Dios con arrepentimiento de corazón, apelando a su bondad, y Dios me perdona como de hecho su bondad lo va a hacer, yo voy a mirar hacia el futuro y a decir gracias, Señor, porque a partir de este momento, el Espíritu Santo, mi deseo y mi voluntad junto con tu voluntad me van a ayudar a que en el futuro próximo yo pueda vencer esta condición de la cual ahorita me estoy arrepintiendo. Por eso me da una expectativa y propósito cuando yo me acerco al perdón divino del Señor, a la gracia del perdón de Dios, a la bondad del perdón del Señor. Cuando experimentamos su bondad a través del perdón, nuestra vida es transformada desde adentro hacia afuera. De hecho, en 2 Corintios 5:17 se nos asegura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Son hechas nuevas. Y eso nuevo es lo que Dios le interesa que ahora nosotros podamos permitir que aflore a nuestra vida. En esa nueva naturaleza, como lo dije la semana pasada, está la verdad, la sinceridad, la transparencia, la benevolencia, el amor, todo lo bueno de Dios, que va a suplantar todo aquello que en alguna forma u otra era pecado delante de Dios practicado en nuestra vida. Por eso es importante la renovación continua de nuestra mente por la palabra de Dios. Por eso necesitamos con urgencia que la palabra de Dios esté
emanando de nuestra vida, para que impregne nuestra mente y nuestro corazón con el fin de que nosotros podamos cada día ser mejores personas. Pensemos en la mujer sorprendida en el adulterio. En Juan 8, 1 al 11, cuando los fariseos querían apedrearla, precisamente porque había cometido algo malo contra la ley. Entiendas, esta mujer no fue agarrada solo en algo ilícito, sino algo muy vergonzoso, y no solo vergonzoso, sino con pena de muerte. Dice que cuando los fariseos querían apedrearla, Jesús no solo la perdonó, porque pudo haberle dicho, te perdono, pero ejecútenla, sino que le dio una nueva oportunidad de vida al decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando dice yo no te condeno, es que prácticamente yo no te voy a imputar, no te voy a cargar la consecuencia de lo que hiciste. De parte del cielo, no. De parte del cielo, no. Jesús le dijo, yo te voy a perdonar tu condición, pero tampoco te voy a cargar la consecuencia. Te voy a liberar de la consecuencia. Imagínense qué bondad más grande del Señor. ¿Cómo no correr a Dios? ¿Cómo no correr al Señor? ¿Cómo no correr a Dios en condiciones así? Lo peor que puede hacer un hombre es tratar de defenderse de una conducta o de una condición en la cual ya Dios conoce que es pecado para él. Lo mejor es, Señor, aquí estoy. Aquí está mi alma. Aquí está mi vida. Padre, perdóname por la condición, porque sé que hay bondad en su perdón. Dice que le dio una nueva oportunidad y le dijo, vete y no peques más. Vete y no lo hagas más. Vete y cuida tu corazón. Vete y no cometas una falta con el fin de que puedas caer en una situación en la cual yo no voy a poder a lo mejor estar en ese momento y ayudarte. Así que aprovecha mi bondad y sé alguien diferente. Este encuentro transformó su vida por completo. Aunque la historia necesariamente no habla más de esta mujer, de hecho, no lo vemos. Yo quiero entender que esta mujer entendió el momento, la ocasión y lo que el Señor hizo. Esa mujer, como decimos acá en Panamá, esa mujer volvió a nacer ese día, literalmente, porque ella tenía que haber muerto. Y esa mujer no murió a causa de los fariseos, menos del Señor, sino que se le dio la oportunidad de seguir viviendo, y aparte de seguir viviendo, se le dio la bendición de recibir el perdón para que su alma, sus emociones tuvieran paz para con Dios. Ahora, aunque yo no conozco más de lo que sucedió con esta mujer, yo quiero entender y quiero imaginarme que esta mujer valoró tanta la bondad de Dios de haberle salvado la vida, que esta mujer dijo, yo jamás me atrevería a hacer algo como ese, porque he entendido de que me libró ese hombre llamado Jesús. Esta es la otra faceta de aquellos de los que somos perdonados. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es nuestro Padre y que nuestro Padre nos ha perdonado una conducta, una condición en la cual nosotros nos encontramos, y yo reconozco que lo que yo merecía era el castigo, y yo reconozco que lo que me están brindando no era lo que yo me merecía. Querido, a mí lo que me queda es una inmensa idea de gratitud y de decirle al Señor, gracias por no darme lo que yo merecía. Y créeme, precioso, que eso tiene a todos aquellos que nos hemos encontrado con la bondad de Dios y nos damos cuenta de dónde Dios nos sacó y hemos llegado a Él en arrepentimiento y fe. Y como respuesta no hemos sido castigados, sino que hemos sido bendecidos, perdonados, equipados para que nunca más volvamos a tener esa situación. Precioso, lo menos que yo puedo hacer es ser agradecido con el Señor. Hoy precisamente, yo estaba hablando con un compañero, con una persona aquí en mi trabajo. Y yo le decía que a veces la mayoría de nosotros los cristianos tenemos el amor de Dios, porque el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero a veces no manifestamos gratitud. Cuando usted conoce que Dios te ha perdonado, en qué condición Dios te encontró, hacia dónde tú vas, que tú no merecías ir allá, por lo que habíamos hecho, ofendiendo al Padre, jamás pudiéramos decirle a Dios, yo no puedo hacer algo que tú me pidas.
Porque lo que debe haber en el corazón de una persona que conoce la bondad del perdón de Dios es gratitud. Y la gratitud me impulsa, por decirlo de esta manera, me obligaría a no negarme a esa persona que ha sido tan buena conmigo. Entonces la pregunta mía es, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los cristianos? Ahora no estoy hablando de gente inconversa. ¿Qué piensan los hijos de Dios cuando Dios los solicita para algo? Cuando Dios los llama para algo, cuando Dios los ocupa para algo y ellos dicen, no, yo no puedo, no, yo no tengo tiempo. Cuando en realidad eso es una gran oportunidad que Dios nos da para nosotros al menos mostrar gratitud accediendo a la petición, a la voluntad de aquella persona que ha sido tan buena para mí. Yo decía, Señor, ¿por qué personas reaccionan? Hasta yo en una ocasión he reaccionado, negándome algo para Dios. Y digo, Señor, ¿por qué reaccionamos así? Y simplemente dice, porque no entienden mi bondad. Cuando una persona, un hijo maduro, empieza a atender la bondad de Dios, o sea, hablando de qué hizo Él por mí, de qué Él ha hecho por mí, y yo comienzo a valorar dónde yo tenía que haber estado en un día como hoy y dónde debería estar en el futuro si Cristo no hubiera hecho su obra en mí, si Él no me hubiera salvado, si no me salva todos los días, si no me da alimento todos los días, si no me da salud todos los días, si no me da la fuente de su bendición. Oh, Padre mío, porque Él es el que me da la fuerza. Él dice que Dios nos da la capacidad de hacer riqueza. Con las manos lo hacemos, pero de Él vienen las fuerzas para hacer riqueza. De Él viene mi intelecto. Por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Y no es porque Dios nos consuma. No hemos sido consumidos por el diablo, no hemos sido consumidos por el sistema. No hemos sido consumidos por la miseria, la escasez, la pobreza. No hemos sido consumidos por enfermedad, por la bondad de Dios. Querido, ¿usted cree que yo estoy aquí sano, bendecido, prosperado y en victoria? ¿Es simplemente porque yo me porto bien? No, precioso. Yo me porto bien como respuesta a lo que Dios ha hecho. Pero es que yo estoy valorando la bondad de Dios. Por eso es que cuando el Señor me dice, hijo, hipotéticamente hablando, hijo, vaya, recójame esa basura, yo no voy a decirle que no. ¿Cómo yo le voy a decir que no a alguien que me ha dado todo, querido? Que me ha perdonado. Y no solo me ha perdonado, sino que las consecuencias de mi pecado eran para que nada más me perdonara, pero yo quedara preso. Por decirlo de esa manera, tratándolo de llevar a la justicia humana. Ok, se le perdona, pero usted tiene que ir preso, tiene que pagar las consecuencias. Pero se le perdona, o sea, ya el sistema lo va a perdonar, pero usted tiene que pagar las consecuencias. Eso no ha hecho Dios. Dios nos perdonó y también nos quitó las consecuencias de haber infringido su ley. Cuando yo veo todo eso y yo analizo con mente fría, no al apuro, sino con una mente fría, calculando, meditando, querido, es meditando. Wow, ¿dónde estuviera yo? De verdad, ¿dónde estuviera yo, Señor? Si tu bondad no me perdona, si tú no me perdonas, ¿dónde estuviera? La respuesta sería desesperado, afligido, angustiado, y si muerto, en el infierno. Si es que no antes tenemos un infierno en la tierra. Cuando yo pienso en eso, y usted cree que Dios, otra vez lo menciona, y usted cree que el Señor me dice, hijo, bárrame ahí. Yo estaría feliz de poder hacer eso y lo que me pidiera. ¿Sabe por qué? Porque entiendo lo que Él ha hecho por mí. Y aún haciendo algo, nunca le pagaría a Él todo lo que ha hecho por mí. ¿Pero qué me movería eso? Gratitud. Gratitud. Creo que esta mujer, agarrada en el momento de adulterio, lo que se llevó fue gratitud. Y esa gratitud creo que le hizo responder a Dios. Le hizo responder al Señor en su momento, aunque la historia no dice más de ella. Pero creo que esta mujer, al ver la bondad perdonadora del Señor, lo que tuvo fue gratitud. Gratitud, hermano. Gratitud. Le dijo, vete y no peques más. Este encuentro transformó su vida por completo, mostrando que el perdón no tiene el poder, tiene el poder de redimirnos y darnos un nuevo comienzo. El perdón de Dios también nos capacita para perdonar a otros. De hecho, Efesios 4:32 nos exhorta, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, y perdonándonos unos a otros.
Y la frase es, ¿cómo perdonándonos? Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque hay diferentes facetas en las cuales nosotros podemos aplicar perdón. O sea, yo te perdono, pero la consecuencia va. Yo te perdono, pero me pagas esto que... Yo te perdono, pero... Entonces, cuando vemos este asunto, nos sube la vara. Porque cuando el Señor te perdonó a ti, no te dijo te perdono, pero tienes que ahora pagar esto por mí, porque la verdad te perdono, pero tienes que pagar. No, Dios no hizo eso. Por eso nos compara a nosotros perdonarnos unos a nosotros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Total. Te perdono, no hay consecuencias, porque quiero una relación contigo. Eso sí, vete, no peques más. Vete, no lo hagas más. Vete, cuida tu corazón. Vete, déjame guiarte. Cuando experimentamos el perdón divino, somos llamados a extender esa misma gracia a los demás, rompiendo el ciclo de rencor y amargura. Y esto sí que nos pone en estrecho. Porque me trae a colación la historia que Jesús mismo contó, cuando dice que un rey agarró a uno de sus administradores y se dio cuenta de un dinero que le debía. Y era mucho. Y el hombre apeló a la misericordia de ese rey. Y dice que el rey, lleno de amor y de misericordia, al ver que este hombre no podía pagarle, le dijo, yo te perdono la deuda. Te perdono la deuda. Tranquilo. No hay problema. Está bien, vete tranquilo. Eso es lo que Dios dispensó al hombre. Es la analogía. Ahora el hombre sale libre de esa deuda, libre de esa gran deuda, y resulta que él en la calle se encuentra a otro que le debe a él una pequeña parte posible comparada a lo que él le debía al rey que acababa de perdonarle su gran deuda. Lo menos que pudiera ver este hombre, pensándolo de forma calibrada, diríamos nosotros, es que él vendría lleno de tanta gratitud para con su rey por haberle perdonado, que esa gratitud también hubiese sido dispensada hacia aquella persona que le había perdonado, que le debía una porción de lo mucho que él también le debía al rey también. En este caso le debían a él. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia. La historia indica que este hombre, en vez de perdonarle la deuda, así como le habían perdonado la de él, este hombre no usó de bondad ni de perdón, sino que usó juicio, condenación y acreditamiento para poder cumplir el compromiso que aquel hombre tenía con él. O sea, mira esto. Dios le otorga misericordia, perdón y bondad. Y ahora él no es capaz de hacerlo por otro. ¿Sabes cuándo ocurre esas cosas? Cuando nosotros no reconocemos lo que es la bondad de Dios. Y de hecho, Jesús mismo confronta con esa historia diciendo que esa es la manera en que nosotros debemos proceder ahora para con los demás. Termina la historia Jesús diciendo que aquel hombre que no le perdonó la deuda, que lo metió a la cárcel por no perdonar la deuda, el rey se entera y lo manda a llamar. Y lo primero que le dice, ¿por qué tú no usaste misericordia si yo la tuve contigo? Bueno, cuando estamos hablando aquí en Efesios 4:32, que dice, sed benignos unos a otros y misericordiosos y perdonar uno con otro, como Dios también os perdonó en Cristo. Es lo mismo que estamos hablando de la historia. El mismo perdón que Él nos dio a nosotros, quitándonos la culpa, las consecuencias de infringir la ley con Él, es el mismo perdón que Él quiere que ahora nosotros practiquemos con aquellos o con otras personas que nos han ofendido o transgredido a nosotros. Por eso dice, mira lo que dice, también os perdonó a vosotros en Cristo. Para que si nosotros apliquemos el perdón, sea tal cual como lo hemos recibido.
el modelo como Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando experimentamos el perdón divino, somos llamados a extender esa misma gracia a los demás, rompiendo ciclos de rencor y amargura. Ay, Padre. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La bondad de Dios se manifiesta poderosamente en su disposición de perdonar. Su paciencia, sí, su paciencia, nos da tiempo para arrepentirnos. Y su gracia nos alcanza incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Su perdón transforma nuestra vida para su gloria. Al reflexionar sobre esta verdad, somos desafiados a responder de manera práctica y no llevarlo a una teoría. Todo el mundo se conoce la teoría del amor de Dios. Todo el mundo se conoce cómo funciona Dios. Esa es la teoría. Pero Dios no solo quiere que tú sepas la teoría, no te conozcas solo el texto. Dios quiere que el texto se haga carne en nosotros. Porque es ahí donde cobra sentido. Es ahí donde se hace vital. Es ahí donde tenemos las manifestaciones de los resultados de la palabra de Dios. ¿De qué vale que nosotros conozcamos de la teología o de la teoría del amor de Dios si nosotros no lo practicamos? Si la intención o la intencionalidad de conocer la voluntad de Dios o su palabra, o su consejo, es para nosotros ponerlo en práctica y recibir el beneficio de lo que su palabra nos aconseja practicar. Así que la bondad de Dios se manifiesta poderosamente en su disposición de perdonar. Su paciencia nos da tiempo para arrepentirnos y su gracia nos alcanza incluso en los momentos más oscuros. Y su perdón transforma nuestras vidas para su gloria. Al reflexionar sobre esta verdad, somos desafiados a responder de manera práctica. En primer lugar, arrepintiéndonos nosotros sinceramente y confiando en su gracia y extendiendo su perdón también a los demás. Nunca debemos subestimar el perdón de Dios. Es un testimonio de su amor inagotable y una invitación constante a vivir en libertad y reconciliación. Yo confío, precisamente, precioso, que esta enseñanza nos inspire a valorar y a proclamar la bondad de Dios en cada aspecto de nuestra vida y que pongamos en práctica no solamente de nosotros para con Dios, para arreglar asuntos personales con Él, sino también de nosotros para con los demás, para arreglar asuntos personales con ellos. La bondad de Dios va más allá que solamente un conocimiento abstracto, efímero o de un conocimiento intelectual. La bondad o el conocimiento de la bondad de Dios hacia el perdón es para que nosotros pongamos en práctica. Porque el perdón de Dios para con nosotros no solo fue simplemente abstracto, sino que tuvo sustancia. Esa sustancia se llamó Jesús. Y produce en nosotros actualmente un estado de paz y de tranquilidad. El saber que fuiste perdonado. Así que tiene una evidencia interna que se filtra a través de mi emoción. Y mi emoción lo va a filtrar a través de un relajamiento de mi cuerpo, de sentirme aceptado por el Padre. Esa es la misma conducta y condición que Él quiere que nosotros ahora hagamos sentir a los demás. Y no de forma abstracta, sino que también ellos puedan experimentar nuestro perdón, que puedan experimentar nuestra sinceridad. Y de forma bilateral, tanto ellos como nosotros, el penitente como el que está perdonando, nos liberamos de estrés, de circunstancias, de enfermedades, de enojos, de ira, de contienda, de amargura, rencores, que lo único que van a hacer es acortarnos la vida. El odio acorta la vida, el rencor acorta la vida, porque no proceden de mi Padre. Por eso yo deseo con todo mi corazón vivir este tema de la bondad de Dios, no solo de allá para acá, sino de aquí para allá, de allá para acá y de aquí hacia los demás. Porque nos conviene ser perdonados y nos conviene nosotros perdonar a otros. Finalmente, querido, lo único que me resta decirles, saquemos provecho de todas estas cosas que Dios nos da a través de su palabra.
y permitamos que el Espíritu Santo en todo momento y en toda ocasión nos ayude a ser iluminados para tomar buenas decisiones de fe. En esta noche me siento contento por haber compartido contigo esta enseñanza. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo y confío que el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que este tipo de vida, que la bondad de Dios puede ser operativa en nuestra vida también. De la misma manera que Dios ha dispensado su bondad para con nosotros, nosotros podemos también dispensar de esa bondad que Dios nos da también para con nosotros. Bien, mis amados, hemos terminado por la noche de hoy. Doy gracias a Dios porque hemos sacado provecho de todo esto. ¿Qué le puedo decir? Pásela bien. Bendiciones, les quiero, les amo. Disfruto este momento con ustedes al máximo.